Hola, buenas noches. Los ingresos totales provenientes del sector de los hidrocarburos llegaron a significar el 50% de los tributos totales en el país. Nos interesa averiguar en este espacio si esta situación se mantiene, si han disminuido, y también nos interesa averiguar si es que es posible suplir los ingresos al tesoro por otro concepto provenientes de otro sector, como por ejemplo la minería y o el sector del agro. También nos interesa conversar en este espacio sobre cómo es que está haciendo el abastecimiento de gas en el mercado interno del país, sobre todo a nivel de la infraestructura crítica en términos de generación de energía de respaldo. Me estoy refiriendo fundamentalmente a sectores como hospitales, aeropuertos y centrales de telecomunicaciones. Para conversar sobre estos dos temas importantes de la agenda energética del país es que hemos invitado a Gonzalo Chávez, un conocido analista en Bolivia y también conocido articulista en varios medios de prensa, y a Sergio Arnés, jefe de Guavirá Energía en Santa Cruz de la Sierra. Saludamos y agradecemos entonces la presencia de nuestros participantes, como también saludamos y agradecemos el apoyo de nuestros patrocinadores, como son las empresas Total Energies, Repsol, CRE, Volpegas y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. Empezaremos dando un panorama sobre cómo es que está el sector de los hidrocarburos, y para ello empezaremos primero con Gonzalo, y luego es que hablaremos sobre cómo es que está haciendo el abastecimiento del mercado interno en Bolivia a nivel del gas. Empezamos entonces con Gonzalo, y sin ánimo de ser apocalípticos, porque lo que está mal para Bolivia está mal para cada uno de los bolivianos. Si es que este año, como dice Gonzalo, por primera vez en 30 años, Bolivia gastó más en importación de diésel y gasolina frente a los ingresos por concepto de exportación de gas. Gonzalo, ¿cómo es que se llegó a esta conclusión y qué factor, en criterio tuyo, influyó más para estar en esta situación? Bueno, muchas gracias por la entrevista y va a ser un gusto trabajar con Sergio hoy. Mira, el tema de los hidrocarburos hay que verlo desde dos perspectivas. En primer lugar está la idea de que el sector hidrocarburos, especialmente en el caso del gas natural, debería habernos convertido en una potencia energética, ¿no? Esa era la lectura que había probablemente hace unos 20 años y que en torno del sector energético nosotros tendríamos el proceso de integración regional, por ejemplo, implementándose. Había un enorme potencial para eso. Estaba el mercado de Brasil, Argentina y, por supuesto, estaba el mercado del LNG, del Liquid Natural Gas, que se frustró, si ustedes quieren, hace algunos años atrás, pero que tenía un enorme potencial. Entonces, esto representaba en algún momento la perspectiva sobre la cual iba a girar toda la economía boliviana. Y vale la pena retrotraernos hasta no muy atrás, como el 2014, para entender qué pasó, porque creo que fue en ese periodo que se alcanzó el máximo de resultados en el sector energético, cuando nuestras exportaciones superaron los 6.500 millones de dólares a Brasil y a la Argentina, y cuando los ingresos que venían del government take, o sea, de todo que recibíamos del sector hidrocarburos, de impuestos como el IDH y otros, de regalías, etcétera, superaban los 5.200 millones de dólares. Eso representaba el 2014 como el 50% del total de ingresos que el Estado recibe. Entonces, uno podría decir que el Estado boliviano vivía prácticamente del sector gasífero en su parte externa sobre todo, pero también en el mercado interno. Y en ese momento se produció un fenómeno muy parecido al que hay ahora. Los precios del gas estaban elevados significativamente, ¿no? Estaban por encima de $100. Por eso utilizo el 2014 como referencia, porque en el momento ese también teníamos precios del gas y del petróleo en realidad superiores a $100, lo que hacía que las exportaciones de gas, el precio de gas de exportaciones a Brasil y Argentina esté entre 9 y $10 el millar de BTU. Entonces, este es el momento de auge, si tú quieres, de este sector.
veníamos de una nacionalización que se había producido allá por el 2007, ¿no es cierto? Y eso, pues, por supuesto, tuvo una inflexión muy importante en lo que va a pasar posteriormente. A partir de ese momento, con algunas inflexiones, llegamos al periodo actual, donde otra vez, por eso es comparable el 2014 con el 2021 o 2022, los precios del gas y del petróleo subieron significativamente, en este caso por el tema de la guerra en Europa, ¿no? Nuevamente los precios del petróleo superaron los 100, 120 dólares el barril, y el gas fue peor todavía porque subió a 30, 40 dólares el millar de BTUs, y eso se ha estabilizado un poco, pero eso llega un momento. Entonces, se esperaba que se reedite esta bonanza espectacular que hubo entre el 2010 y el 2014, yo diría sobre todo, a partir de ahora. Sin embargo, nuestras exportaciones de gas el año 2021 fueron 2.269 y nuestras importaciones, sobre todo de diésel y gasolina, fueron de 2.250. O sea, el superávit del año pasado ya era una primera alerta y de gran preocupación porque era 19 millones de dólares. Este año, en abril y mayo, nuestras importaciones han superado las exportaciones, algo que nadie se imaginaba con la potencia gasífera, que comience a depender, ¿no es cierto?, digamos, de la importación de energía y tenga un déficit en la balanza energética. En abril fue 74 millones de dólares el déficit, y en mayo fue como 134 millones de dólares. Entonces, este es un punto de inflexión sumamente serio. Ahora, si uno ve qué está pasando también con los ingresos tributarios que daba el sector gasífero, han bajado de 5.200, algo que si somos relativamente optimistas, a 2.500, 2.600 millones de dólares. Es decir, ahora del total de lo que el Estado recibe, los ingresos tributarios del sector hidrocarburos pueden estar alrededor del 20% cuando estuvieron casi en un 50%. ¿Qué pasó? ¿Por qué el gas se hizo gas? ¿Por qué no funciona la nacionalización? O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué de repente la potencia gasífera visualizada hace unos 15, 20 años atrás, de repente se vuelve un importador de petróleo? Y la explicación es sumamente sencilla, ¿no es cierto? No hicimos la exploración suficiente en estos últimos años. En el año 2005, inclusive el 2006 todavía, se perforaban como 28 pozos por año. El promedio de exploración de pozos entre el año 2006 y el 2019, es el último dato que tengo, fue de 5.5 pozos por año. Entonces, esa es la razón por la cual, ¿no es cierto?, no se generó más gas, porque Bolivia tiene un potencial todavía gasífero importante, pero no hemos explorado lo suficiente porque primero, no teníamos los recursos suficientes y lo que hizo Yacimientos fue insuficiente en temas de exploración. Y por otro, como no habían las condiciones adecuadas para la inversión extranjera directa, los petroleros o el sector industrial gasífero de otros países no vino a Bolivia y no exploró. Entonces, estamos ante esta situación donde la potencia gasífera ahora se ha convertido en un importador neto de hidrocarburos que probablemente podrán revertirlo parcialmente en los próximos meses o años, pero el sector, si es que no se hacen cambios importantes en la legislación boliviana sobre el sector petrolero, si es que no se crean incentivos, si es que no se pone como prioridad, ¿no es cierto?, el tema del gas nuevamente, nos vamos a convertir en un país que agotó el ciclo del gas, ¿no? Ahora, para que eso se revierta, por supuesto, se necesitan cambios significativos, porque este era el momento para beneficiarse del espectacular contexto internacional. ¿Tú te imaginas si hubiéramos tenido LNG, cómo nos estaría yendo ahora? Estaríamos vendiéndole, ¿no es cierto? La pelea por el gas fue porque queríamos vender entre 1 y 2 dólares el millón de BTUs. Ahora llegó a 40, 50 dólares, lo mismo. Entonces hubieras tenido un impacto brutal si es que entrabas también en el negocio del LNG. Y por supuesto, hubieras tenido
podrías haber aprovechado mejor los mercados de Brasil y Argentina con los precios actuales. El problema es que de producir 60 millones de metros cúbicos por día el año 2014, el año pasado has estado alrededor de 40 millones de metros cúbicos por día. Y eso parece un declinio estructural, por lo menos en el corto plazo. No se ve la posibilidad de que eso aumente, y esta tremenda otra oportunidad que le da la economía boliviana, el sector energético, no la vamos a aprovechar, y veremos si Bolivia puede sustituir total o parcialmente los ingresos del gas, sobre todo con minería, con soya o con algún otro sector. Pero lo que pasa es que tanto minería como digamos, a la agroindustria no paga los impuestos equivalentes a lo que paga el sector petrolero. Entonces, puede hasta que mejore parcialmente y en el corto plazo las exportaciones, digamos, de minerales y de soya, pero no le van a dar al Estado los ingresos suficientes que se necesitan, especialmente ahora que el gobierno tiene muchos gastos de inversión e inversiones que son inflexibles y que han generado un déficit público sistemático hace 9 años, ¿no? Gonzalo, ¿hay tiempo realmente para incentivar actualmente el sector de los hidrocarburos? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿estamos realmente en una crisis en el sector de hidrocarburos en Bolivia? Mira, empezando por la segunda pregunta, el propio presidente hace algunas semanas atrás ha reconocido, ¿no es cierto?, que el sector petrolero está con serias dificultades de tener el gas para abastecimiento interno, de cumplir con el contrato de Brasil y Argentina simultáneamente. Ahora lo que hemos hecho es hacer un pedaleo con el tema del gas, un pedaleo financiero, que es prestarte una plata para pagar una deuda, digamos, ¿no? Tú has visto que a Brasil hemos dejado de venderle gas a Brasil y le estamos vendiendo a la Argentina con eso, inclusive pagando la multa, y inclusive, pero están tan buenos que sale eso. Pero, por supuesto, eso es una salida de cortísimo plazo, y habría que hacer cambios profundos para recuperar al sector gas. Y como todo el mundo sabe, no es un sector donde se encuentre petróleo o gas en semanas o meses, toma muchos años descubrir, desarrollar campos, consolidar mercados. Es una industria sumamente compleja y que toma su tiempo, 2, 3, 4 años. Y tendrías que tú estar haciendo reformas ahorita, tanto en YPFB como en la ley de hidrocarburos, para realmente atraer inversión extranjera directa para la exploración y producción de gas. Eso no está ocurriendo, y el gobierno ha ido más por la línea de sustituir, ¿no es cierto?, las importaciones de petróleo, especialmente lo que es todo lo que es diésel, ¿no es cierto?, con el diésel blanco o el diésel que viene de la agroindustria. Ahora, no nos olvidemos que esto tiene un costo enorme, ¿no? Todo para mantener, porque además la ecuación que está faltando en este análisis es el tema de los precios de los hidrocarburos a nivel local, ¿no? Como tú sabes, para que nosotros paguemos 3,74 bolivianos por un litro de gasolina o 3,72 por un litro de diésel, el subsidio es de más o menos $1.000 millones, cuando el precio del petróleo está alrededor de $100 a nivel internacional, porque a nivel local el precio del petróleo es $27, ¿no es cierto?, para que tengamos esos precios tan bajos. Entonces, cuando tú exportabas $5.000 millones, o perdón, $6.500 millones, por supuesto que te alcanzaba para todo, ¿verdad? Pero ahora que estás con un tercio de esas exportaciones, la situación del subsidio es sumamente difícil, compleja, y le pone una presión al Estado enorme, porque solo en el 2022 probablemente vamos a estar con un subsidio a los hidrocarburos superior a los $1.000 millones, ¿no? Eso es una sangría significativa. Y por supuesto el gobierno yo no creo que en el corto plazo se anime a hacer reajuste de precios, porque eso tiene una implicación social y política sumamente seria, ¿no? Gonzalo, una precisión más alrededor de estos temas que estamos manejando. Cuando se dice que en el país no hubo la inversión suficiente para hacer exploración y por lo tanto tener ahora la suficiente cantidad de reservas,
probadas, probables y posibles, y tener un escenario distinto al que aparentemente estamos enfrentando en este momento. Esto se debió fundamentalmente porque a nivel global había una tendencia a la no exploración, sobre todo en países con una normativa compleja y complicada como la de Bolivia, o porque definitivamente la exploración en países con una geología también complicada y compleja como la boliviana fue más bien el detonante para que en todo este tiempo, más de 14 años, no hubieran habido las inversiones necesarias para fortalecer el sector de los hidrocarburos en Bolivia. Es decir, ¿fue la normativa interna o fueron condiciones globales, externas, las que habrían incidido con mayor fuerza para tener esta situación en este momento, Gonzalo? Mira, condiciones extremas, porque encuentran gas y petróleo en Alaska, ¿no es cierto? En lugares mucho más complejos desde el punto de vista geológico, o inclusive en condiciones políticas sumamente más complejas, como el caso digamos, de Colombia por el tema de la guerrilla y el narcotráfico, ¿no? Y inclusive en esas condiciones, cuando tú tienes una legislación adecuada y cuando tienes mercados para el gas, ¿no es cierto? Va a haber inversión extranjera directa, pero requiere sobre todo de las condiciones internas que generas para eso, ¿no? Lamentablemente, pues, tanto la legislación boliviana como el proceso de nacionalización y otras políticas que se adoptaron en los últimos años, en primer lugar, no atrayeron la suficiente inversión extranjera directa que tome el riesgo, porque si es que alguien tiene que tomar el riesgo en un sector tan complejo como es hidrocarburos, debería ser el sector privado. Un pozo puede costar, no sé, 100, 200 millones de dólares y no puedes encontrar, de repente una gota de petróleo y ni una molécula de gas. Entonces, ese riesgo lo toma en todas partes del mundo el sector privado internacional, regulado, supervisado por el Estado. Aquí no hicimos nada de eso. El Estado y EPFB se llegó a buscar, encontró muy poco, o en realidad lo hizo sobre pozos antiguos, nada nuevo, y la legislación, por lo tanto, la señalización a los radares de los inversionistas fue mala, porque ellos están compitiendo, están viendo dónde colocar, digamos, para tener reservas y poder aprovechar los mercados. Como te decía, en este instante, los que han hecho inversiones especialmente en LNG, los que han tenido gas, pues están en unas condiciones brutales, y es el caso de Estados Unidos y otros países, ¿no? Están en condiciones increíbles, ¿no es cierto?, para poder exportar, porque los precios están por los cielos, y aparentemente no va a cambiar eso en el corto plazo. Tienes una ventana de oportunidad para el cambio de la matriz energética en Europa, probablemente, en el mejor de los casos, entre 2 y 3 años, o hasta más, ¿no es cierto? Entonces, el gas se ha vuelto a reposicionar en la matriz energética mundial con mucha fuerza. Además, ya sabíamos eso, como era muy costoso y difícil hacer la transición de energías no renovables a renovables, que ya Europa lo estaba haciendo con mucha fuerza, dijeron que el gas natural iba a ser la energía de transición, ¿verdad? Entonces tenías una oportunidad estructural vinculada a cómo iba a ser la transición energética y al mismo tiempo tenías una oportunidad que se dio por el tema de la invasión rusa a Ucrania. Entonces, los países que están con reservas de gas, que han entrado al negocio del LNG, pues en este instante están en enormes condiciones de aprovechar eso, ¿no? Bien, perfecto, Gonzalo. En esta situación graficada por Gonzalo, Sergio, ¿cómo es que está haciendo el abastecimiento de gas en el mercado interno y específicamente cómo está haciendo el abastecimiento para la infraestructura crítica en términos de generación de energía de respaldo? Estamos hablando, por supuesto, cómo es que está haciendo el abastecimiento de gas para, por ejemplo, hospitales, para, por ejemplo, aeropuertos y centrales de telecomunicaciones. Sergio, por favor. Gracias, Vesna, gracias por la invitación. Y es un honor compartir esta mesa con Gonzalo Chávez. Eh, También quiero felicitarte por estos espacios que son sumamente importantes para transmitir la opinión de expertos como en cada una de las áreas
para diagnosticar realmente los problemas y empujar las soluciones reales, ¿no? Bueno, para responder a tu pregunta, quisiera primero dar un panorama general de cómo veo yo el tema, que es prácticamente lo que ha dicho Gonzalo, solamente que este problema de los hidrocarburos viene desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Como bien lo decía Gonzalo, el 2014 fue el mejor año de la producción de gas. Ahí producimos 60 millones de metros cúbicos diarios promedio. Y desde entonces ha ido cayendo esa producción de gas. Y el año pasado hemos llegado a los 45 millones de metros cúbicos por día. Entonces se ve una clarísima tendencia de caída de nuestras reservas y de producción, ¿no? Ahora, el consumo interno de gas natural son 10 millones de metros cúbicos por día. O sea, para el consumo interno tenemos todavía un buen colchón. Pero el problema, como bien lo ha graficado Gonzalo, es el problema económico, ¿no? Porque este gas que exportábamos, la diferencia entre la producción y el consumo interno, es el que pagaba las importaciones de combustibles, de los otros combustibles, de gasolina y diésel, y las otras cosas, ¿no? Los subsidios y demás. Y un montón de otros gastos, inversiones que tienen las universidades, alcaldías, etcétera. Entonces, la caída de la producción de gas es un tema muy serio que viene desde 2014, que los analistas de hidrocarburos lo vienen anunciando antes de eso incluso. Decían lo mismo que ya vemos ahora, que es inminente, ¿no? Que se necesitaba más exploración, mejorar la normativa para atraer inversión extranjera, etcétera. Entonces, ahora estamos en un punto crítico porque el valor de las exportaciones de gas apenas no han llegado ni a cubrir el valor de las importaciones de los otros dos combustibles, ¿no? Y las importaciones de esos combustibles van a seguir subiendo por el crecimiento poblacional, crecimiento vegetativo de la demanda, y la producción de gas, como se ve, va a seguir cayendo porque no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? O sea, no ha habido ni exploración, ni menos descubrimiento o producción. Y estos temas de exploración y desarrollo de los pozos toman entre 5 a 10 años. Entonces, estamos hablando de un tiempo larguísimo. O sea, decir 10 años para que un pozo pueda producir no es descabellado. Entonces, digamos, para el suministro del mercado interno, vamos a tener gas dejando de exportarlo para los siguientes 5 a 10 años. Pero 5 o 10 años pasan volando, ¿no? Yo me acuerdo de cuando salí del colegio, me parece ayer, ya son 30 años. Entonces, eh, lo que se debió hacer hace bastantes años y ahora ya es inminente, o sea, ya no se puede tapar esta situación, es que se debe hacer más exploración de gas si se quiere tratar de recuperar algo de la producción que teníamos, pero también, por el otro lado, se deben hacer las otras acciones que son necesarias tanto por tema climático como por tema económico, que es la reducción del consumo interno de combustibles fósiles, reemplazándolos por energía renovable, y también la reducción del consumo interno de gas, empezando por la generación de electricidad, reemplazándola con energía renovable, ¿no? Entonces, no nos vamos a quedar sin gas mañana, tenemos tiempo para hacer todo esto que hay que hacer, pero hay que hacerlo ya. Al momento se está quedando sin dinero para cumplir con todas sus obligaciones, ¿no? Al momento, Sergio, en esta situación complicada,
cómo es que está haciendo precisamente el abastecimiento para la infraestructura crítica en nuestro país. Te decía, la precisión nos interesa porque en todo este contexto complicado y complejo que ustedes dos han graficado, nos interesa saber si estamos en complicaciones para tener gas de exportación, estamos también en complicaciones para tener gas para el consumo interno. Y si en el mercado interno estamos, por lo tanto, en condiciones de restringir algunos sectores, como por ejemplo algunas empresas privadas o alguna infraestructura crítica, no le vamos a dar, por ejemplo, una energía de respaldo, o si le estamos dando energía de respaldo vía el diésel y luego se nos acaba la posibilidad de importar diésel porque no tendremos posibilidades de hacerlo, ¿cómo va a estar esta infraestructura crítica en el país tan dependiente del diésel? Esa es un poco la situación que yo quisiera graficar a través tuyo, Sergio, por favor. Es decir, la situación del abastecimiento de gas a nivel del mercado interno en condiciones ya complicadas como son las de este momento. Tenemos gas para abastecer el mercado interno, tenemos gas para abastecer la infraestructura crítica en nuestro país en materia de generación de energía de respaldo. Esa sería la pregunta que yo quisiera que tú la puedas amplificar un poquitito más, por favor. Claro, bueno, como te decía, la producción de gas está muy por encima del consumo interno de gas. Entonces, antes de restringir suministros aquí en Bolivia internamente, van a reducir la exportación. Eso es lo lógico que tiene que pasar y que seguramente va a pasar. Es imposible, yo lo veo imposible que hagan lo contrario. Eh, Respecto al diésel y la gasolina, mientras el gobierno tenga la capacidad para importar, para hacer las importaciones y los pagos, tampoco va a haber problemas, aunque ya se están viendo en las zonas rurales, sobre todo los agricultores, ya han habido quejas de restricciones en el suministro de diésel, por ejemplo, en estas semanas, ¿no? Pero no creo que sea un tema que no pueda ser solucionado por el gobierno en este momento, ¿no? Y para la infraestructura crítica, igualmente. O sea, yo creo que en cuanto al gas, el gas para el consumo interno no va a faltar. Lo que va a faltar es para exportar, para cumplir nuestros compromisos de exportación y, por tanto, los ingresos que eso significa, ¿no? Y por el lado de los combustibles líquidos, el diésel y la gasolina, mientras YPFB le ponga el empeño que tiene que ponerle, no debería haber grandes problemas. Así Ya, estoy entendiendo entonces que en esta situación de crisis del gas, lo que el gobierno estaría tendiendo a hacer en un caso extremo sería más bien a reducir la exportación de gas antes que reducir el gas para el consumo interno. Pero también es posible que dentro del mercado interno, por ejemplo, se restrinja el abastecimiento de gas a algunos sectores, por ejemplo, algunos sectores que no están catalogados como industria, por ejemplo, el sector de telecomunicaciones, pero que sin embargo, pese a estar vinculado al zinc, en algún momento necesita energía de respaldo, ¿no? Energía de respaldo para seguir funcionando, pero si no tiene el rótulo de industria, no va a poder tener gas y por lo tanto no va a poder tener el gas necesario para generación de energía. Entonces, esta es parte de una infraestructura crítica que va a requerir de gas a nivel interno, pero que probablemente por los problemas que estamos teniendo no vamos a poder tener el abastecimiento necesario y suficiente de gas para encarar la demanda de la infraestructura técnica, de la infraestructura crítica en el país. Esta es una pregunta que también se la formulo a ustedes dos, tanto a Sergio como a Gonzalo. Esta es una situación que plantea Sergio y dice, bueno, en una situación de complejidad de abastecimiento de gas, lo más probable es que se reduzca las importaciones de gas, pero no el consumo interno, pero también es posible que a nivel interno se hagan algunas reducciones. ¿Cómo es que ustedes están leyendo esta situación, por favor?
Tal vez para complementar un poco más, Gonzalo. Bueno, mira, yo creo que es sumamente complejo y caro sobre todo, ¿no? No nos olvidemos que, por supuesto que todo gobierno no se va a quedar sin gas para sus hospitales, para sus fábricas, por lo menos eso es lo que se espera, y priorizaría el mercado interno, como ya lo he hecho con otros sectores, ¿no es cierto? Y eso parece razonable. Sin embargo, no nos olvidemos que eso también tiene un costo, porque nosotros estamos hablando aquí del subsidio a la gasolina y al diésel, que serían como $1.000 millones. ¿A cuánto le estamos vendiendo en este instante? El mejor precio es a la Argentina, si no me equivoco, está en $20 el millar de BTUs. ¿Cuál es el precio del gas a nivel local? ¿No es cierto? Es uno y poco, no tengo exactamente el dato, pero probablemente está entre 1 y 2 el millar de BTUs. Entonces, el subsidio, o sea, el subsidio que es por costo alternativo, si tú quieres, es enorme, porque tú vas a dejar de recibir un gas que podrías estar haciendo a $20 el millar de BTUs para vender ese gas a 2, digamos, ¿no es cierto?, el millón de BTUs. Entonces, eso es sumamente grave porque tú tienes $18 de subsidio en el caso del gas si priorizas el mercado interno, lo cual, digamos, en emergencia puede ser razonable. Pero, ¿cómo hemos llegado a este punto? Esa es la pregunta cuando hace 15 años, 20 años, se pensaba Bolivia como la nueva Arabia Saudita del gas, como la región que iba a integrar a través de ductos al continente, a través del gas, cuando se pensaba exportar un segundo gasoducto a Brasil, a Argentina, a Chile, a Paraguay, cuando se pensaba llegar al Pacífico, ¿no es cierto?, y tener plantas de LNG para vender ese gas afuera. Entonces, la pregunta es cómo hemos matado a la gallina de los huevos de oro, ¿no? Porque esa era un poco la perspectiva que tenemos. Estoy de acuerdo que revertir eso no es sencillo, toma muchos años y hay que hacer cambios muy radicales que no sé si el gobierno puede hacerlos o quiere hacerlos, ¿no? Sergio, insisto, podríamos estar también frente a una reducción de abastecimiento de gas a nivel del mercado interno, sobre todo para esta infraestructura crítica que no siempre tiene, por ejemplo, el rótulo de industria y que por lo tanto se le puede decir genere usted a partir de energías renovables, pero sabiendo que además la normativa para generación vía las renovables no es lo suficiente como para que se pueda generar lo requerido en estas industrias. No, o sea, restricción de suministro de gas, no creo que. Lo que sí puede haber es tal vez un incremento en el precio. Y de eso yo creo que no nos vamos a librar nunca. O sea, mientras haya subsidios, siempre va a haber el problema de que puede no haber los recursos para cubrirlos. Siempre va a haber ese problema. Y ahora estamos en ese punto bien crítico, ¿no? Entonces, en el sector eléctrico, por ejemplo, eh, la demanda crece vegetativamente a un 5% anual. Lo que tendríamos que hacer es cubrir esa demanda, ese crecimiento de demanda, con energía 100% renovable, con nuevos proyectos de energía renovable. Y eso es posible hacerlo, sin un incremento enorme en la tarifa, porque es solamente que se necesita el 5% más de energía renovable, 5% de todo el sistema, ¿no? Entonces, para cubrir ese costo adicional, se necesita un incremento de tarifas de más o menos un 2.5% cada año, para cubrir cada año el crecimiento anual con solo energía renovable. 2.5% de incremento en la tarifa de electricidad es totalmente imperceptible y es posible de hacer. Es imperceptible porque si uno se pone a pensar, a ver, ¿cuánto pago en mi casa de luz? Digamos que pague 200 bolivianos. Para empezar, no paga 200 bolivianos, paga 220, 230, y eso varía muchísimo en función
a invierno, verano, el consumo de la casa, ¿no? Un 2.5% de 200 bolivianos son 5 bolivianos. O sea, en vez de pagar 220 bolivianos, voy a tener que pagar 225. A nadie le hace nada. Entonces, es posible que todo el requerimiento de nueva energía eléctrica sea de energía renovable, pagándole a los nuevos proyectos ya no el precio que paga el mercado eléctrico mayorista, que es un precio subsidiado, el precio de generación, el precio para la generación de electricidad se establece en función al precio subvencionado de gas natural de $1.3 por millón de BTU. En comparación, ahorita estamos vendiendo el gas a la Argentina a $10 por millón de BTU. Entonces, los proyectos de energía renovable ya no son más caros que la generación con gas. Ahora es al revés. La generación con gas es más cara que la energía renovable. Entonces, seguir generando electricidad con gas ya no es lo más barato y no es lo que debiera hacer el país, sino que a partir de ahora debiera más bien incentivar, más que incentivar, viabilizar los nuevos proyectos de energía renovable, ofreciendo precios de mercado internacional para estos proyectos, o más bien licitando el suministro de energía renovable y así se van a obtener los mejores precios en el mercado. Por ejemplo, para que tengan una idea, los proyectos eólicos y solares de ENDE, ellos tienen precios aprobados de entre 55 y $65 por megavatio hora, que son los costos que ha aprobado la Autoridad de Electricidad para ellos en función a su costo de inversión, costos de operación y mantenimiento, todo lo presentado por las empresas de ENDE para estos proyectos. El precio normal que paga el mercado eléctrico para estos proyectos sin potencia firme, que se llama, que no pueden controlar su potencia, es de $15 por megavatio hora. O sea, le pagan un precio adicional de más o menos entre $40 y $50 por megavatio hora adicional a estos proyectos. Mientras que las licitaciones de países vecinos han resultado con precios alrededor de $30 para estos proyectos, ¿no? Ahora, en Chile, Brasil, Chile y Brasil por lo menos. Pero por ahí están $30. Entonces, abriendo el mecanismo de licitación de suministro para proyectos de energía renovable, para proyectos de generación de energía renovable, se puede obtener energía renovable para el sistema interconectado nacional más barata que la que ha logrado ENDE y más barata que lo que cuesta generar con gas natural. Porque en este momento generar electricidad con gas natural en los ciclos combinados, que son los más, las plantas termoeléctricas más eficientes, cuesta $70 por megavatio hora solamente el combustible. Entonces las energías renovables ya son hace rato más baratas que la generación con gas. No, lo que pasa es que tenemos el gas disponible y lo estamos utilizando como si la abuela nos hubiera regalado sus joyas y bueno, las tenemos a libre disposición sin mirar el costo de oportunidad, ¿no? Ahora, para cubrir la generación de energía vía las renovables en el país, ¿nos acompaña la normativa, Sergio, o es que hay que hacer algún tipo de actualizaciones a la norma? Bueno, la ley de electricidad es de 1994 que ya requiere hace rato ajustes, pero se han intentado hacer ajustes, no ajustes, sino hacer una nueva ley 2 veces por lo menos, y no hemos podido ponernos de acuerdo los actores del sector, ¿no? El gobierno tenía su planteamiento, los que conocemos el mercado, los que trabajamos en el mercado, vimos que lo que planteaban no era viable o ninguna mejora, digamos. Entonces quedó en nada. Y se han ido poniendo los parches necesarios para poder ir haciendo los proyectos de ENDE, por ejemplo. Estos proyectos de ENDE, de energías renovables, los eólicos y solares,
han podido ser hechos gracias a que en 2014 se emitió el Decreto Supremo 2048, que permite pagar un precio adicional al del mercado eléctrico a este tipo de proyectos, pero solamente si están inscritos en el Plan Nacional de Electricidad al 2025. Y solamente están inscritos en ese plan los proyectos de ENDE que ya se han realizado, o sea, no hay más, poco. Entonces, lo que se podría hacer es abrir ese mismo mecanismo para el sector privado, haciéndole algunos ajustes para que sea realmente aplicable, en algunos detalles que ningún privado aceptaría, pero es posible hacerlo con algo muy simple. Lo ideal, como digo, en mi opinión, sería hacer licitaciones como se están haciendo en todo el mundo, Brasil, Argentina, Perú, hasta Alemania está copiando el sistema de subastas de Brasil, porque es pues lo más razonable, ¿no? Cuando uno quiere comprar algo, va al mercado, averigua los precios en varios puestitos y compra el de mejor precio y la mejor relación precio-calidad. Y eso se logra con una subasta. Entonces, ya desde hace muchos años hay sugerencias de implementar este mecanismo al gobierno de diferentes estudios. Ojalá lo pueda hacer ya, porque esta es la gran oportunidad que tenemos para viabilizar estos proyectos o los proyectos de energía renovable de aquí en adelante. Hasta ahora nunca hemos tenido algo que nos apriete el zapato así como ahora, ¿no? Que la exportación de gas ya no puede pagar la importación de los otros combustibles. Entonces, si ahora no lo hacemos, ¿cuándo? Y por otro lado, el viabilizar proyectos de energías renovables con el precio normal de mercado tiene el gran punto adicional de que va a ir desacoplando el precio de la electricidad del precio del gas. Entonces, si cada año tenemos 5% de la energía nueva renovable, quiero decir, el 100% de la energía nueva renovable, que es el 5% del total de la energía generada, en 20 años ya vamos a tener casi todo o el 50% de la energía del sistema interconectado a costo normal, o sea, sin subvención, que es lo que deberíamos haber hecho hace muchos años, ir quitando poquito a poco la subvención, porque estamos todos de acuerdo en que no se puede hacer algo como se ha hecho el 2010, de quitar la subvención de un saque ahí y que ha hecho temblar a todo el país, ¿no? Entonces, lo que se debe hacer es ir quitando la subvención poquito a poco y esta es la oportunidad de oro que tenemos. Por el momento, nunca es tarde. Ya. Por el momento, Sergio, Gonzalo, haciendo un ejemplo hipotético, digamos, si yo soy una empresa, pero que no tengo el rótulo de industria, pero que sin embargo tengo necesidad de generar energía vía gas, pero como estamos en una situación crítica, el gobierno me dice, no, yo no tengo gas para usted porque no tiene el rótulo de industria, no le puedo dar gas. Genere a través de energías renovables, pero si la normativa para generar vía energías renovables tampoco me ayuda, yo, empresa, estoy atada de pies y manos. Esta es una pregunta para los dos, tanto para Sergio como para Gonzalo. Yo veo que sí, o sea, una industria con la normativa actual, o sea, el dilema... Una empresa, perdón Sergio, una empresa que no tiene el rótulo de industria, porque de acuerdo a la normativa tú puedes tener gas si es que eres industria, pero si eres empresa necesitas algunas precisiones para tener el rótulo de industria, y si no tienes el rótulo de industria, entonces por ahí no te dan el gas suficiente para generación de energía, pese a que tú tienes necesidad de generar energía. Entonces, yo, empresa que no tengo el rótulo de industria, pero tengo necesidades de generar energía, como puede ser, por ejemplo, una empresa de telecomunicaciones o un hospital, pero como no tengo el rótulo de industria y estamos en una situación de criticidad como la actual, que no hay gas, me dicen, no señor, no le podemos dar gas,
genere vía las energías renovables, pero resulta que la normativa, repito, no me alcanza para generar vía las normativas, vía las energías renovables en Bolivia, ¿qué hago? No tengo posibilidades de generar energía en el país. Energía de respaldo, energía para producir, para hacer funcionar mi empresa. El problema de las energías renovables, en realidad, el problema real es el precio, ¿no? Que uno dice, ya sea empresa o en tu casa o una industria, yo quiero generar con energía renovable. Y la energía renovable me cuesta tanto, digamos, $50 por megavatio hora, supongamos. Pero el gas es pues mucho más barato, ¿no? Entonces, siempre voy a intentar tratar de conseguir gas. Ahora, si no puedo y necesito energía, obviamente voy a tener que ir por la renovable. Yo no te puedo decir en este momento, no conozco en ese detalle la ley de hidrocarburos como para decirte, en estas condiciones no te van a dar gas. Pero el tema es ese, ¿no? Es siempre económico. Gonzalo. Creo que es totalmente deseable que caminemos hacia el consumo de energías renovables. Yo creo que es fundamental, el mundo lo está haciendo, Bolivia tiene un enorme potencial para eso, pero tiene que acompañar la legislación, ¿no? Para que hayan los incentivos adecuados. Y es un problema de precio. Si el gas vale un dólar el millón de BTUs, $2 como máximo, pues es muy difícil que, digamos, tú quieras ponerle, o sea, y eso pensé en una casa. A ese precio yo pago por gas, digamos, 30, 40 bolivianos al mes, es una maravilla. Si yo quisiera producir energía solar en mi casa, por ejemplo, el primero que el costo de entrada es alto, ¿no? Vas a necesitar unos $600, $700 por lo menos para poner tus paneles solares y después toma bastante tiempo aprovechar, digamos, la economía de escala y que el costo medio baje en la medida que consumas más energía. En fin, hay problemas. Y supongo que más o menos ocurre lo mismo para una empresa, para una fábrica, que tendría que hacer. O sea, la primera opción siempre va a ser gas, ¿no? Entonces, la energía renovable necesita de incentivos. Yo creo que una buena política en esa línea es subsidiar pues, la energía renovable, no no renovable, ¿no? Entonces, si tú puedes ayudar a que la gente se vaya a energías renovables, pues ese es un buen subsidio, entre comillas, ¿verdad? En cambio, el otro es un subsidio ciego que se pierde y no cambia radicalmente las cosas. Entonces, esa es la decisión de mediano y largo plazo que hay que hacer ahora. Es decir, cómo caminamos rumbo a las energías renovables. Y el tema de las tarifas y de los precios es bien complejo en el ambiente político-social que estamos viviendo, donde se parte de la idea que el gas, que la electricidad, que los servicios básicos es una opción de distribución de ingresos baratas y que así tiene que ser, ¿no? Yo entiendo, digamos, que 5 bolivianos o sea muy bajo, 5% sea muy bajo para la tarifa de electricidad, pero les recuerdo que hace algunos meses atrás el alcalde aumentó 50 centavos de dólar en el recojo de basura. 50 centavos, perdón, no de dólar, de bolivianos. 50 centavos de bolivianos. Y como eso está contaminado por el tema político, lo han hecho retroceder al alcalde. Fue imposible y obviamente se convierte los 50 centavos en la lucha más importante de la distribución de ingresos del planeta, ¿no? Entonces es muy difícil aumentar tarifas porque se ha acostumbrado a la gente de que pague tarifas muy bajas y ese es un mecanismo de distribución de los ingresos. La gasolina barata, la electricidad barata, el gas subsidiado barato, hace parte de alguna manera del modelo que nosotros tenemos donde la inflación es baja pero en base a subsidios, ¿no? Así es, estamos de acuerdo, pero hay que hacerlo. O sea, en algún momento hay que empezar y mientras más tardemos, más fuerte va a ser el mazazo. Sí, Entonces, no, sí, totalmente de acuerdo. El tema es cómo lo haces, ¿no? Y en eso, digamos, igual en el imaginario social, político, inclusive académico, hay el famoso gasolinas. Gasolinazo
Es muy difícil dar en estas condiciones. No creo que este gobierno se anime, ni otro próximo se va a animar. Entonces, tienes que buscar alternativas de cómo cambiar los precios, especialmente la gasolina. Y hay varios, digamos, experiencias en algunos países, pero una idea que yo he estado proponiendo en los últimos meses es que las personas elijan el precio de la gasolina que quieran pagar, por ejemplo, ¿no? Entonces tú puedes tener una gasolina que cuesta 7 bolivianos, otra 6, 5, 4 y 3.4. Y que las personas vayan y elijan. Pero ustedes me dirán, pero eso es ingenuo, todo el mundo va a comprar a 3.74, ¿verdad? Pero ahí vienen justamente los mecanismos modernos de incentivos que pueden existir para que tú compres paquetes. Entonces, el Estado te podría vender gasolina, digamos, tú pagas más por la gasolina, pero de repente tienes un descuento mayor en consumo de gas o tienes una tarifa de tasa de interés muy buena para compra de un departamento o tienes digamos, unos megas, digamos, muy baratos o gratuitos por cierto tiempo. Y de alguna manera esa es una forma de que tú eliges el precio. También puede haber un incentivo social y político donde te digan, pucha, es un buen ciudadano, contribuye a su país y paga una gasolina porque puede hacerlo. Porque el precio de la gasolina es pues ciego, ¿no ve? Entonces subsidia al pobre que necesita, pero también subsidia al rico que no lo necesita. O sea, tú cuando usas un Hammer o cuando usas un Datsun para para transporte público, pagas lo mismo. Entonces, estos mecanismos de selección propia, digamos, pueden ser interesantes, donde las personas eligen cuánto pagar porque compran paquetes. Eso parece medio raro, pero es lo que pasa con con las tarifas del sector, digamos, de telecomunicaciones. Estoy seguro que Sergio paga unas tarifas, yo pago otras, y así cuando preguntas a las personas compran paquetes diferentes, ¿no ven? Algunos pueden comprar poquito, otros compran mucho, megas están juntos con televisión, sin televisión, en fin, hay varias formas. Entonces nadie paga la misma tarifa por una llamada telefónica, ¿no? Entonces cada uno paga diferente y tú eliges tu paquete que puedes pagar. Entonces, más o menos el mismo concepto se podría aplicar al sector hidrocarburos. Entonces, como la venta de esto es estatal, el Estado podría hacer paquetes y paquetes inclusive con el sector privado. ¿No es cierto? Que si tú pagas una gasolina de 6, pues te viene, por ejemplo, con no sé cuántos megas de una empresa privada, o te viene con un crédito que lo podrías sacar a tasas de interés más bajas. Es como la persona le hace un préstamo al Estado que eso podría durar 2, 3 años. Y eso se puede controlar para evitar los mercados negros, por ejemplo. Ahora se controla pues con Big Data, ¿no es cierto? O sea, si tú con tu auto llegas a la gasolinera y en una semana pones 100 bolivianos, digamos, y ese es tu límite, no puedes ir a 3 días después a poner 100 bolivianos porque la máquina sabe que no puedes hacer. E inmediatamente va a cobrar un precio más elevado, porque lo que puede ocurrir es que alguien va a comprar baratito y lo revende en la esquina más caro, ¿no? Entonces, pero eso se puede evitar. Y de hecho ahora la venta de gasolina es personalizada. Él agarra tu placa y tú apareces ahí al lado de tu auto, ¿no es cierto? Con nombre, apellido, con todo, y el Estado sabe exactamente cuánta gasolina compras. Entonces, yo creo que sí se podría hacer eso, pero requiere, primero, digamos, de propuestas novedosas para hacer eso, y requiere de algo, o sea, todo lo que puedo decir puede ser muy interesante, pero requiere pues de un mínimo pacto social y político, ¿no? Ahorita no hay ninguna condición para hacer este tipo de cosas, ¿no? Es decir, tendría que haber, o sea, la política está cada vez más aguerrida, más difícil, más polarizada, todo se politiza, todo se convierte en la batalla final por el poder, ¿no? Entonces, en esas condiciones, yo creo que es bien difícil pensar en reajustes de tarifas de hidrocarburos o de otros sectores a la moda antigua. Entonces, tendrías que tener ciertos pactos y a partir de esos pactos buscar mecanismos creativos novedosos. O, por ejemplo, los iraníes, que durante 2 años primero les han depositado plata a las personas en sus cuentas para que después aumentar el precio de la gasolina y que tengan dinero para afrontarlo. En fin, hay formas, digamos, diferentes, pero requiere de un mínimo equilibrio social, ¿no?
Sergio, ¿algo que complementar ya llegando al final? Gracias, ¿no? Estas ideas eh, para reducir el subsidio en realidad son muy importantes, ¿no? Y hay que analizarlas. Y bueno, el más interesado es el Estado, ¿no? En analizar ese tema porque es él el que se está quedando sin dinero para todos sus gastos, ¿no? Y por Bien. supuesto que nos va a afectar a todos. Sí, yo les agradezco esta lectura, una lectura dedicada a ver si los ingresos provenientes del sector de los hidrocarburos están definitivamente disminuyendo, si hay posibilidades de sustituirlos. Un tema sin duda complejo. También complejo es el tema del abastecimiento de gas a nivel de nuestros mercados externos y también de nuestro mercado interno. En otro momento tocaremos con más detalle el tema del abastecimiento a la infraestructura crítica en el país, que nos parece definitivamente un tema interesante. Y por el momento yo les agradezco muchísimo por los conceptos, les agradezco muchísimo por la posibilidad de analizar temas de la agenda energética nacional que son siempre importantes, puesto que el tema energético transversaliza la agenda económica del país. Y agradecemos a todas las personas que nos han acompañado hasta el final de este espacio y por supuesto a los participantes que han hecho, que le han dado contenido a este espacio y a nuestros patrocinadores como siempre. Muchísimas gracias por hacer posible llevar este programa a todas las personas que nos acompañan regularmente en este espacio. Muchísimas gracias y buenas noches.